Tiene exactamente 30 segundos para sacar a esa mujer de mi vista. Silvia siseó entre dientes, sus dedos cubiertos de diamantes aferrándose al borde de la mesa de caoba como si la mesa le fuera a salvar la vida. Huele a ropa de segunda mano y naftalina. Me está arruinando el apetito. El gerente del restaurante, un hombre de sonrisa cruel y mirada calculadora, asintió con entusiasmo servil. Por supuesto, señora. Me encargo ahora mismo. Julian giró su mirada venenosa hacia la frágil mujer de edad que estaba sentada tranquilamente en el rincón, aferrando con ambas manos su viejo bolso de mano. Pero antes de que Julian pudiera ponerle un dedo encima a la anciana, una mesera se interpuso firmemente entre los dos, estrellando su bandeja de servicio contra la mesa con un golpe ensordecedor. Si la toca, dijo la mesera, con la voz temblorosa pero cargada de una fiereza inquebrantable, tendrá que pasar primero por encima de mí. El aire de aquella noche frente al Le Petit Palais era denso, cortante, implacable. El tipo de frío invernal que se mete hasta el tuétano y no te suelta. Pero adentro, la atmósfera era una obra maestra de calidez artificial y exclusividad fabricada. Arañas de cristal, suspendidas como lágrimas congeladas del techo abovedado con frescos, bañaban el salón comedor con una luz dorada, dulce como la miel. El aire era pesado con los aromas embriagadores y costosos de trufas blancas, Wagyu sellado y el leve rastro metálico de un Burdeos añejado. En el rincón más alejado, un músico impecablemente vestido con smoking a medida tocaba en un gran piano una melodía de jazz suave y melancólica, que parecía flotar por encima del murmullo bajo y constante de la riqueza y el privilegio. Clara estaba de pie junto a las pesadas cortinas de terciopelo de la estación de servicio. Su uniforme negro estaba perfectamente planchado, aunque el dolor sordo en la zona lumbar y el pulsante ardor en los arcos de sus pies delataban la dura realidad de sus 12 horas de turno. Clara tenía 24 años. Cargaba sobre sus hombros el peso de las facturas médicas de su madre moribunda y un apartamento pequeño, sin calefacción, en el lado equivocado de la ciudad. Para Clara, Le Petit Palais no era ningún santuario de excelencia culinaria. Era un campo de batalla de egos, un lugar donde se le exigía ser invisible hasta que la necesitaban, y sumisa cuando se dirigían a ella. Clara observaba a los comensales con una mirada entrenada, distante. Eran titanes de la industria, socialites envueltos en seda y herederos que jamás habían conocido el mordisco agudo del hambre. Hablaban en tonos bajos y seguros, y su risa era educada y hueca. Entonces, las pesadas puertas de roble de la entrada se abrieron, dejando entrar un breve y violento remolino de nieve antes de cerrarse con un clic. Clara parpadeó, con la atención fija en la anomalía que acababa de cruzar el umbral. Se llamaba Lillian. Lillian no pertenecía a ese lugar, y el salón pareció darse cuenta al instante. Lillian era una mujer pequeña y de aspecto frágil, de casi 80 años. Sus hombros estaban ligeramente encorvados bajo el peso de décadas que solo ella podía cuantificar. Llevaba un abrigo de lana de color gris carbón, desteñido y claramente remendado en los codos. Las costuras eran prolijas pero inconfundibles. Sus zapatos eran de cuero negro práctico, con marcas del uso. Sus manos, nudosas y manchadas por el paso del tiempo, aferraban con fuerza un viejo bolso de gancho, como si contuviera su alma entera. Su cabello plateado estaba recogido en un moño sencillo y modesto, en claro contraste con los elaborados peinados y las horquillas de diamantes de las mujeres sentadas en las mesas. Lillian se quedó de pie en el vestíbulo, con los ojos bien abiertos, recorriendo con la mirada el opulento entorno con una mezcla de profunda admiración y un miedo antiguo que llevaba muy dentro. Parecía un gorrión que hubiese volado sin querer hasta una jaula dorada llena de halcones. Clara sintió un impulso protector inmediato y espontáneo. Se apartó de la estación de servicio, se alisó el delantal y se adelantó a la anfitriona, una chica arrogante llamada Elena, que ya miraba a Lillian con una expresión de asco que no intentaba disimular. «Yo me encargo de esta», Elena murmuró Clara, deslizándose con fluidez frente al podio de la anfitriona antes de que Elena pudiera articular algún comentario hiriente. Clara se acercó a la anciana con una sonrisa cálida y genuina que le llegaba hasta los ojos cansados. «Buenas noches, señora. Bienvenida a Le Petit Palais. ¿Está sola esta noche?» Lillian se estremeció levemente, como si esperara que la regañaran. Levantó la vista hacia Clara. Sus ojos azul pálido nadaban en una vulnerabilidad que le encogió el corazón a la joven mesera. «Oh, sí. Sí,
¿Sola? Está bien si como aquí. Sé que no me veo muy elegante. Su voz era suave, levemente ronca, y temblaba con una inseguridad que no tenía lugar en una mujer de su edad. Se ve perfectamente encantadora, mintió Clara, aunque la sentía con sinceridad. Y claro que puede comer aquí. Sería un honor tenerla. Por favor, déjeme tomar su abrigo y la acompaño a su mesa. Lilian dudó. Sus dedos apretaron aún más el viejo bolso. Es mi cumpleaños, confesó en voz casi imperceptible, y una sonrisa tímida y repentina iluminó sus labios. 78 años. ¿Mi hijo? Él está muy ocupado. Trabaja muchísimo, siempre viajando por su negocio. Me dio dinero y me dijo que me regalara algo especial donde quisiera. He pasado frente a sus ventanas durante años. Solo quería ver cómo era por dentro. La dulzura pura y sin adulterar de aquella confesión golpeó a Clara como un puñetazo físico. Clara ayudó con delicadeza a Lilian a quitarse el pesado abrigo de lana húmeda, asombrada de lo liviana que se sentía la mujer, como un haz de ramas secas. Debajo, Lilian llevaba un sencillo vestido floral y modesto que pertenecía a una misa dominical en un pueblo pequeño, no al salón más exclusivo de la ciudad. «Feliz cumpleaños, señora», dijo Clara suavemente, doblando el abrigo sobre su brazo. «Mi nombre es Clara. Voy a asegurarme de que tenga una noche maravillosa. Sígame, por favor». Clara evitó deliberadamente las mesas cerca de la entrada con corriente de aire y los pasillos de alto tráfico, junto a la cocina. Llevó a Lilian hasta una íntima mesa para dos junto al gran ventanal, que ofrecía una vista deslumbrante de las calles de la ciudad cubiertas de nieve, y al mismo tiempo se sentía cálida y privada. Mientras Clara apartaba la pesada silla tapizada en terciopelo, Lilian se sentó con timidez y pasó una mano reverente sobre el inmaculado mantel de lino blanco. «Es tan hermoso», suspiró Lilian, con los ojos reflejando la luz dorada del candelabro. «Como un palacio». «Solo lo mejor para un cumpleaños», sonrió Clara, entregándole el menú encuadernado en cuero. «Tómese el tiempo que necesite. Le traeré un poco de pan caliente y agua con gas para empezar». Mientras Clara se alejaba para buscar el agua, sintió un cosquilleo de inquietud en la nuca. Giró la cabeza levemente. Parado cerca del podio de reservaciones estaba Julian, el gerente general. Julian era un hombre cuya existencia entera quedaba definida por el prestigio del establecimiento que dirigía. Llevaba un traje de carbón a medida, el cabello hacia atrás con una pomada cara que olía a eucalipto y ambición. Sus ojos, agudos y sentenciosos, estaban clavados directamente en la mesa de Lilian. Tenía la mandíbula apretada, y un músculo le palpitaba en la mejilla. Para Julian, Le Petit Palais era un santuario de la élite, y Lilian era una mancha en su lienzo perfectamente curado. Clara apretó más la bandeja. Los nudillos se le pusieron blancos. Conocía a Julian, y sabía que la noche estaba muy lejos de terminar. El salón de Le Petit Palais operaba sobre una jerarquía delicada y tácita. Un ecosistema social tan brutal e implacable como las profundidades del océano. Julian, el gerente, se consideraba el depredador ápice, el guardián de la alta sociedad. Mientras Clara llenaba una copa de agua mineral importada para Lilian, podía sentir la mirada de Julian quemándole la columna como un peso físico. Lilian, ajena por completo a la guerra silenciosa que se libraba a su alrededor, estaba totalmente absorta en el menú. Sus dedos curtidos trazaban la elegante caligrafía francesa con el ceño levemente fruncido. Cuando Lilian levantó la vista al escuchar el suave tintineo del hielo en el cristal, se inclinó hacia Clara conspiradoramente. «Clara, querida», susurró Lilian, «me temo que mi francés es bastante terrible». «Y, bueno. Dios mío, son correctos estos precios. $60 por un tazón de sopa». Clara se agachó ligeramente para quedar a la altura de la anciana, adoptando un tono cálido y tranquilizador. «Desafortunadamente, sí. Aquí se paga tanto por el ambiente como por la comida, pero la sopa es increíble. Es un consomé de champiñones silvestres con un toque de trufa blanca. Calienta mucho en una noche como esta». Lilian tocó su viejo bolso, calculando el costo con los ojos. «Mi hijo me dio más que suficiente». «De verdad que sí. Es tan generoso. Pero no me puedo decidir a gastar tanto». «La sopa suena deliciosa, querida».
Solo la sopa y quizás un poquito más de este maravilloso pan. Solo la sopa, entonces sonrió Clara, tomando el menú. Me aseguraré de que el chef le mande una porción generosa. Usted siéntese y disfrute de la música. Mientras Clara se alejaba de la mesa, el corazón se le hundió. Acercándose desde la entrada, escoltados por una anfitriona servil, llegaban Marcus y Silvia Vance. Eran clientes habituales, el tipo de clientes ante los que Julian se doblaba hacia atrás para complacerlos. Marcus era un promotor inmobiliario con una voz resonante, una complexión rojiza y la costumbre de chasquearle los dedos al personal. Silvia era su segunda esposa, una mujer construida enteramente de ángulos afilados, cirugías plásticas caras y un aura palpable de tedio y arrogancia. Estaba envuelta en un deslumbrante abrigo de piel de zorro plateado, con diamantes brillando con dureza en su cuello y muñecas. Julian prácticamente corrió por el salón para recibirlos, con la cara cruel estirándose en una máscara de alegría aduladora. Señor Vance, señora Vance, un placer profundo, como siempre. Su mesa habitual junto a la chimenea está lista. Más te vale, Julian, ladró Marcus sin mirarlo, entregando su pesado abrigo de cachemira a un asistente. El tráfico fue un infierno. Necesito un escocés, sin hielo, 30 años. Nada de esa porquería de la casa. Inmediatamente, señor. Julian se inclinó en una reverencia. Mientras Julian guiaba a la pareja por el salón, su camino pasó directamente frente a la mesa de Lillian junto al ventanal. Silvia, que estaba a mitad de una queja en voz alta sobre su entrenador personal, se detuvo en seco. Sus cejas perfectamente arqueadas se juntaron en una V de puro asco. Silvia miró hacia abajo a Lillian, quien estaba untando tranquilamente un trozo de pan sourdough, completamente ajena a la sombra que se cernía sobre ella. Los ojos de Silvia recorrieron el vestido floral desteñido de Lillian, los zapatos con marcas de uso escondidos bajo la silla, y el viejo bolso posado sobre el inmaculado lino. Silvia se echó físicamente hacia atrás, llevándose una mano manicurada al pecho como si la hubieran agredido. Julian, dijo Silvia, con una voz que cruzó el salón silencioso como el chasquido de un látigo. ¿Qué es eso? No señaló con el dedo, pero no hizo falta. Toda aquella sección del restaurante pareció contener la respiración. Lillian se quedó paralizada. El cuchillo de mantequilla se detuvo a mitad de camino hacia el pan. Lillian levantó la vista, con los ojos azules repentinamente aterrados. Comprendió con una claridad aplastante que la bella mujer cubierta de diamantes la estaba mirando como si fuera basura podrida. La cara de Julian se tiñó de un carmesí profundo y aterrado. Señora Vance, le pido disculpas. Fue un descuido en la puerta. Por favor, permítame acompañarla a su mesa. No entiendo, interrumpió Silvia, con la voz alzándose en intensidad, prácticamente vibrando de indignación. ¿Acaso estás llevando un comedor de beneficencia ahora, Julian? Porque si es así, Marcus y yo podemos llevar nuestro dinero a otro lado. Vengo aquí para escapar de la suciedad de la ciudad, no para cenar junto a ella. Marcus soltó una carcajada baja y cruel. Vamos, SYL, no armes un escándalo. Deja que Julian haga su trabajo y saque la basura. Las palabras golpearon el aire como puñetazos físicos. Lillian se encogió en su silla, con los hombros curvándose hacia adentro, intentando hacerse lo más pequeña posible. El tenue y feliz brillo que había iluminado su rostro apenas momentos antes fue extinguido al instante, reemplazado por una expresión de profunda y agonizante vergüenza. Lillian clavó los ojos en su regazo. Sus manos nudosas temblaban violentamente mientras aferraban los bordes de la servilleta. Clara, que estaba en la estación de servicio ingresando el pedido de la sopa, sintió una oleada de rabia pura y ardiente quemándole las venas. Clara golpeó la mano contra la terminal, con la respiración entrecortada. Dio un paso al frente, lista para intervenir, pero la voz afilada de Julian cortó el aire como un latigazo. ¿Clare? Julian ladró, con los ojos muy abiertos en señal de advertencia, gesticulando bruscamente hacia la cocina. Revisa la mesa 4. Ahora. Clara dudó, mirando alternativamente la cara furiosa de Julian y la cabeza inclinada y temblorosa de Lillian. El instinto de proteger estaba en guerra con la desesperada necesidad de conservar su empleo, de pagar los medicamentos de su madre. Clara se mordió el interior de la mejilla con tanta fuerza que probó el sabor del cobre,
obligándose a darse la vuelta y caminar hacia la cocina. Con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. Julian volvió a girarse hacia los Vance con una profunda reverencia. Le aseguro, señora Vance, que su velada será impecable. Por favor, su mesa les espera. Silvia aspiró con desdén, apretando más la piel alrededor de sus hombros. Asegúrate, Julian. El olor de por aquí es absolutamente horrible. Huele a naftalina y a desesperación. Mientras la pareja se alejaba, dejando a su paso una estela de perfume caro y dignidad destrozada, Clara los observó desde las puertas de la cocina. Vio a Lillian llevarse una mano temblorosa a la mejilla arrugada y limpiar en silencio una sola lágrima. La semilla del desdén había sido plantada, y Clara sabía con una certeza aterradora que Julian no iba a dejarlo estar ahí. La noche estaba a punto de volverse increíblemente oscura. El ambiente en Le Petit Palais había cambiado por completo. El suave piano de jazz melancólico ahora sonaba como un reloj en tensión, marcando los segundos en un salón cargado de hostilidad tácita. Clara cargaba el humeante tazón de consomé de champiñones silvestres sobre una bandeja de plata, con las manos inseguras. Navegaba por los espacios estrechos entre las mesas, agudamente consciente de los susurros y las miradas de soslayo dirigidas hacia la mesa del ventanal donde Lillian seguía sentada. Cuando Clara se acercó, vio que Lillian no se había movido. La anciana miraba fijamente al exterior, hacia la oscura calle nevada cubierta de escarcha. Sus manos estaban recogidas con pulcritud en el regazo, pero los nudillos estaban blancos como la nieve. La alegría que la había animado a su llegada había sido vaciada por completo, dejando atrás una cáscara hueca de vergüenza. Señora, dijo Clara suavemente, bajando la bandeja. Aquí está su sopa. El chef se aseguró de darle la mejor porción. Lillian no giró la cabeza de inmediato. Cuando finalmente miró a Clara, sus ojos estaban enrojecidos y llenos de lágrimas que aún no caían. Gracias, querida, susurró Lillian, con la voz quebrándose. Eres muy amable, Vero. Quizás no debería comer. No quiero causarle problemas. Clara sintió un dolor agudo en el pecho. Colocó con cuidado el prístino tazón blanco sobre la mesa, con el rico aroma terroso de las trufas elevándose en el aire. No está causando ningún problema, Lillian. Es una clienta que paga, igual que todos los demás aquí. Por favor, coma. Es su cumpleaños. Lillian ofreció una sonrisa débil y trágica. Mi hijo siempre me dice que me preocupo demasiado por lo que piensa la gente. Él es un chico fuerte. No deja que nadie lo pisotee. Ojalá yo tuviera un poco de su columna vertebral. Lillian tomó la pesada cuchara de plata. Su mano temblaba tanto que apenas podía levantarla. Antes de poder dar un solo sorbo, una sombra cayó sobre la mesa. Julian materializó junto a Clara como un fantasma, con la cara convertida en una máscara de gélido profesionalismo practicado. No miró a Clara. Sus ojos estaban fijos completamente en Lillian. Señora, dijo Julian, con un tono que destilaba condescendencia. Era la voz que uno usaría para dirigirse a un perro callejero que hubiera vagado hasta un jardín impecable. Espero que el ambiente sea de su agrado. Lillian levantó la vista, con los ojos muy abiertos de miedo. Oh, sí. Sí, señor. Es hermoso. En efecto, respondió Julian con sequedad. Sin embargo, señora, Le Petit Palais mantiene un código estético y de ambiente muy estricto, aunque no escrito. Nuestros clientes pagan una prima no solo por la comida, sino por una experiencia exclusiva. Clara avanzó un paso, con el corazón golpeando con fuerza. Julian, solo está tomando sopa. Silencio, Clara, cortó Julian sin apartar los ojos de Lillian. Señora, tenemos un reservado privado cerca de la parte trasera del restaurante. Es bastante apartado. Debo insistir en que traslademos su mesa allá para el resto de su comida. Será más cómodo para usted. Y francamente, más cómodo para nuestros otros clientes. La crueldad de la petición era tan asombrosa que cortaba el aliento. Julian no solo le pedía que se moviera. La estaba desterrando a las sombras, ocultándola para que los clientes pudientes no tuvieran que contemplar la pobreza mientras se comían su caviar. El rostro de Lillian se desmoronó.
Los últimos vestigios de su dignidad parecieron evaporarse en el aire cálido. Yo entiendo, balbuceó Lilian, intentando frenéticamente empujar su silla hacia atrás. Sus manos torpes juguetearon con la servilleta y la dejaron caer al suelo. Lo siento. No quería molestar a nadie. Me moveré. Julian, no puedes hacer esto, dijo Clara. Su voz se elevó por encima del murmullo bajo del salón. Varias cabezas giraron hacia ellos. La senté aquí primero. No ha hecho nada malo. Julian finalmente giró su mirada hacia Clara. Sus ojos eran negros y carentes de empatía. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un siseo venenoso. Yo soy el gerente de este restaurante, Clara. Tú eres un uniforme reemplazable. Si me vuelves a hablar en ese tono, estarás en la calle antes de que esa sopa se enfríe. ¿Me entiendes? Necesitas este trabajo. No seas idiota por una vagabunda. La mención de su trabajo, el salvavidas que mantenía viva a su madre, golpeó a Clara como un puñetazo directo en el estómago. Las ganas de pelear se le drenaron, reemplazadas por un pánico frío y sofocante. Clara miró a Lilian, que intentaba recoger su bolso y su abrigo con movimientos bruscos y asustados. No, querida. No pelees con él, susurró Lilian a Clara, con la voz espesa de lágrimas. Me moveré. Está bien. Estoy acostumbrada al cuarto del fondo. La frase destrozó a Clara por completo. Estoy acostumbrada al cuarto del fondo. ¿Cuántas veces en la larga vida de esa mujer la habían apartado, ocultado, haciéndola sentir menos que humana? Clara extendió la mano, que se posó sobre el hombro de Lilian con un gesto de consuelo, paralizada por el peso aterrador de la amenaza de Julian. Si me permite, señora, dijo Julian con sarcasmo, señalando el oscuro pasillo que llevaba hacia los baños y las puertas de la cocina. Lilian se puso de pie, apretando su viejo bolso contra el pecho como un escudo. No volvió la vista hacia el hermoso ventanal, ni hacia la nieve que caía, ni hacia el elegante salón que había soñado visitar durante años. Simplemente mantuvo los ojos en el suelo, permitiendo que el cruel gerente de cabello engominado la guiara hacia las sombras. Clara se quedó paralizada. La bandeja de plata pesada en las manos. Un sabor amargo y ácido subiéndole por la garganta. La tormenta no solo se había reunido. Había roto, y Clara se sentía completamente impotente para detener la inundación. El reservado trasero era un rincón oscuro y con corriente de aire, situado peligrosamente cerca de las puertas batientes de la cocina. Olía a jabón industrial de lavar platos y al olor pungente de las cebollas crudas. No había mantel de lino aquí, solo madera pulida sin adornos, y las sillas carecían del tapizado de terciopelo del salón principal. Era el purgatorio de Le Petit Palais, reservado para los niños ruidosos, los clientes difíciles y, aparentemente, para las ancianas que se atrevían a ser pobres en público. Lilian estaba sentada sola en la pequeña mesa. El tazón de sopa intacto enfriándose ante ella. La música del gran piano desde el salón principal quedaba ahogada por el estruendo de las sartenes y los gritos de los cocineros. Lilian estaba completamente inmóvil. Una estatua silenciosa de corazón roto. Sus ojos fijos y vacíos sobre la madera oscura de la mesa. Clara evitó el reservado durante 20 minutos, consumida por una nauseabunda mezcla de cobardía y necesidad. Sirvió trufas, llenó copas de champán, sonrió hasta que le dolió la mandíbula. Todo mientras su mente le gritaba por dentro. Cada vez que pasaba por el pasillo, veía la pequeña silueta encorvada de Lilian en las sombras. Finalmente, Clara no pudo más. Llenó un pequeño plato con delicados petit fours calientes, un postre de cortesía reservado para los VIPs, y se deslizó pasillo abajo. Lilian, susurró Clara suavemente, entrando al reservado. Lilian se sobresaltó levemente y levantó la vista. Sus ojos estaban completamente secos ahora, vaciados por una resignación silenciosa y devastadora. Oh, hola, querida. La sopa estaba muy rica. Gracias. No había probado ni una sola cucharada. Le traje algo dulce, dijo Clara, colocando el plato sobre la mesa con la voz temblorosa. De cortesía. Lo siento muchísimo por lo que pasó. No estuvo bien. Lilian extendió la mano.
Su mano cálida y arrugada cubrió la mano fría de Clara. Tienes un buen corazón, Clara. No dejes que este lugar lo convierta en piedra. Mi hijo siempre dice que el mundo es cruel con los blandos, pero yo creo que los blandos son los más valientes. Antes de que Clara pudiera responder, el arrogante repiqueteo de unos tacones altos resonó por el pasillo. Silvia Vance, con la cara encendida de vino y arrogancia, se dirigía hacia los baños a grandes zancadas. Se detuvo al pasar frente al reservado. Entrecerró los ojos al ver a Lilian y a Clara en la penumbra. Silvia se detuvo por completo, pivotando sobre su tacón. Se recostó contra el marco de la puerta. Una sonrisa cruel y burlona le torció los labios. Vaya, vaya, siseó Silvia en voz alta, con el eco resonando por el pasillo. Mira dónde escondieron a los muertos de hambre. Me preguntaba a dónde había ido ese olor horrible. Clara se tensó, con los instintos protectores encendiéndose inmediatamente. Señora Vance, los baños están al fondo del pasillo. Por favor. Silvia ignoró a Clara por completo. Dio un paso dentro del reservado, situándose amenazante sobre la mesa de Lilian. ¿De verdad creíste que pertenecías allá afuera, entre gente civilizada? Silvia se burló, apuntando un dedo perfectamente manicurado y cargado de diamantes hacia la cara de Lilian. Mírate. Eres una vieja arrugada y patética. Probablemente ahorraste tus cheques de asistencia social durante un año solo para sentarte en una sala con tus superiores. Es asqueroso. Lilian se encogió hacia atrás. La respiración se le cortó en la garganta. Por favor, susurró Lilian con una voz apenas audible por encima del rugido en los oídos de Clara. Por favor, yo no le hice nada. Me molestas con solo existir en mi espacio aéreo, escupió Silvia. Silvia se inclinó más. Sus ojos brillaban de malicia. No eres nada. Eres basura. Para enfatizar su punto, Silvia extendió la mano y de manera deliberada, viciosa, empujó la mesa. La pesada madera se sacudió de golpe. El tazón de consomé de champiñones silvestres se deslizó por la superficie, volcándose por el borde. El líquido espeso y oscuro cayó directamente sobre el regazo de Lilian, empapando su vestido floral desteñido y salpicando el viejo abrigo de lana que descansaba en la silla adyacente. Lilian soltó un grito agudo y sin aliento de shock, retrocediendo hacia atrás. El tazón de cerámica golpeó el suelo y se hizo añicos en una docena de piezas afiladas, con un sonido como un disparo en el espacio confinado. Ups, dijo Silvia. Una sonrisa maliciosa y sin remordimiento en su cara. Qué torpe fui. Alguien debería limpiar eso. El estruendo atrajo atención inmediata. Las puertas batientes de la cocina se abrieron de golpe, con los cocineros asomándose. Y por el pasillo, atraído por el sonido de la porcelana destrozada y las voces elevadas, llegó Julian a grandes zancadas. Julian tomó la escena, el tazón roto, la sopa derramada cubriendo el vestido de Lilian, Silvia de pie, alta y desafiante, y Clara paralizada por el shock. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exigió saber Julian. Esta criatura, siseó Silvia, señalando a una Lilian temblorosa y empapada de sopa. Derramó su comida por todo el suelo y casi me arruinó los zapatos. Exijo que la echen a la calle de inmediato. Es un peligro público. Lilian levantó la vista hacia Julian. La cara pálida. Las lágrimas finalmente derramándose por sus pestañas. Yo no lo hice. Ella empujó la mesa. Por favor, mi vestido está arruinado. Julian ni siquiera miró la sopa derramada en el regazo de Lilian. Miró a Silvia Vance, una mujer cuyo marido gastaba $50.000 al año en su establecimiento. El cálculo en su mente tardó menos de un segundo. Señora, rugió Julian, avanzando hacia Lilian con una furia pura y sin adulterar. No ha hecho más que causar caos desde que cruzó mis puertas. Ha perturbado a mis mejores clientes. Ha destruido mi propiedad. Y ahora me miente en la cara. Julian apuntó un dedo rígido y tembloroso hacia la puerta de salida trasera, que daba al callejón congelado. ¿Fue? Escupió Julian, con la cara a centímetros de la de Lilian. Fuera de mi restaurante ahora mismo. Y si alguna vez vuelve a aparecer cerca de mi establecimiento, la haré arrestar por allanamiento. Lilian, temblando violentamente,
con el vestido húmedo pegándose a sus frágiles piernas, buscó su bolso a ciegas. La humillación era absoluta, una ejecución pública de su dignidad. No podía hablar. Solo asintió con la mandíbula temblorosa, completamente quebrada. Julian la agarró por el hombro de su abrigo de lana sucio. El agarre brutal y tenso, preparándose para empujar físicamente a la anciana hacia afuera, hacia la noche congelada. Pero su mano nunca llegó a la puerta. Clara no pensó. El miedo paralizante de perder su trabajo, los desesperados cálculos del alquiler y las facturas médicas, todo se desvaneció en un destello cegador de claridad blanquecaliente. Clara vio el agarre brutal que Julian tenía sobre el hombro de la anciana. Vio la sonrisa cruel y victoriosa en la cara de Sylvia Vance. Y vio a Lillian, completamente quebrada. Una mujer que solo quería una sola noche de alegría para su cumpleaños número 78, siendo tratada peor que un animal. Clara se movió con una velocidad y una ferocidad que sorprendió a todos en el pasillo. Se interpuso directamente en el camino de Julian y apartó violentamente su brazo del hombro de Lillian. El gerente tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos de incredulidad. La perfección engominada de su cabello de repente despeineada. Nunca siseó Clara, con la voz baja, temblorosa de una rabia tan profunda que parecía sacudir las paredes del estrecho pasillo. Nunca vuelvas a ponerle las manos encima. Julian se recuperó rápidamente. El shock se transformó en una furia de cara morada. Clara, has perdido la cabeza. Hazte a un lado inmediatamente. Estás despedida. ¿Me oyes? Estás completamente, absolutamente terminada en esta ciudad. Sylvia Vance soltó un grito teatral y estridente. Bien. El personal por fin muestra sus verdaderos colores. Julian, llama a la policía. Arréstalos a los dos. Clara los ignoró a los dos por completo. Le dio la espalda al furioso gerente y al arrogante socialité. Se arrodilló en el charco de sopa derramada y porcelana rota, ignorando la mancha oscura que se extendía por las rodillas de su uniforme. Extendió sus manos temblorosas y gentiles, y tomó los dedos temblorosos de Lillian entre los suyos. Lillian, dijo Clara suavemente, apagando los gritos que rugían a su espalda. Mírame. Mírame directo a los ojos. Lillian levantó la cara surcada de lágrimas. Sus ojos azul pálido llenos de terror absoluto y una vergüenza profunda y paralizante. Lo siento, sollozó Lillian, con la voz partiéndose. Lo siento mucho, Clara. Perdiste tu trabajo por mi culpa. No debí haber venido. No, dijo Clara con fiereza, con sus propias lágrimas nublándole la vista. Clara envolvió el pesado abrigo de lana sucio alrededor de los frágiles hombros de Lillian, apretándolo bien. No tienes absolutamente nada de qué disculparte. ¿Me escuchas? Los que deberían estar pidiendo perdón de rodillas son ellos. Tú vales 10 veces más que cualquier persona en ese salón. Clara se puso de pie, manteniendo un brazo firme y protector alrededor de la cintura de Lillian. Se giró para enfrentar a Julian y a Sylvia. No necesitas despedirme, Julian, dijo Clara, con la voz extrañamente calmada ahora, un ancla fría y dura en la tormenta. No trabajaría ni un segundo más en este lugar miserable y sin alma aunque me pagaras $1.000.000. Sirves a monstruos y eso te ha convertido en uno. Clara se quitó el pesado delantal bordado de Le Petit Palais y lo dejó caer al suelo, directamente en el charco de sopa derramada. Y tú, dijo Clara, girando su ardiente mirada hacia Sylvia Vance. Sylvia instintivamente dio un paso hacia atrás, pareciendo de repente muy pequeña a pesar de sus diamantes. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero eres la persona más pobre y más fea que he conocido en mi vida. Te compadezco. Antes de que Sylvia pudiera formular una respuesta estridenta, Clara guió a Lillian hacia la entrada principal, ignorando completamente las exigencias de Julian de que usaran la puerta trasera. Salimos por el frente, declaró Clara en voz alta, con una voz que resonó por el silencioso y atónito salón comedor. Mantén la cabeza en alto, Lillian. Caminaron a través del desfile de riqueza. Todos los ojos del restaurante estaban fijos en ellas. Marcus Vance se puso de pie, con la cara roja, pero no dijo nada mientras Clara y la anciana manchada de sopa pasaban frente a él. El pianista de jazz había dejado de tocar. El silencio era ensordecedor,
roto únicamente por el chirrido de los zapatos de suela de goma de Clara y los sollozos quietos y sofocados de Lilian. Al llegar a las pesadas puertas de roble, Clara las abrió de par en par. El aire invernal helado las golpeó como una pared física, pero después de la atmósfera sofocante y tóxica del restaurante, se sintió como la salvación. Salieron a la acera nevada. La puerta se cerró a sus espaldas, cortando la luz dorada y las miradas atentas. Clara inmediatamente paró un taxi que pasaba, extendiendo el brazo hacia la calle. Un taxi amarillo frenó en seco en el barro de nieve derretida. Clara abrió la puerta y ayudó suavemente a Lilian a entrar en el asiento trasero, con el calor del calefactor envolviéndolas. ¿A dónde?, preguntó el conductor, mirándolas por el espejo retrovisor. Lilian dio una dirección tranquila en un barrio lejano del resplandeciente centro de la ciudad. Mientras el taxi se alejaba del Le Petit Palais, Clara se hundió en el desgastado asiento de cuero. La adrenalina comenzaba a disiparse, reemplazada por una realidad fría y aterradora. Clara no tenía trabajo. No tenía dinero. El alquiler vencía en 3 días. Pero mientras miraba a Lilian, que contemplaba por la ventana con las manos aún temblorosas, Clara sintió una extraña y profunda paz. Metió la mano en el bolsillo, sacó un fajo arrugado de billetes, sus propinas de las 2 noches anteriores, y los presionó en la mano de Lilian. Por su cumpleaños, susurró Clara. Lo siento tanto por cómo lo arruinaron. Lilian miró el dinero y luego miró a Clara. Los ojos de la anciana se endurecieron. Una claridad súbita y feroz ardió a través de las lágrimas. Era una mirada que no correspondía al exterior frágil. Una mirada que no había visto Clara en toda la noche. Eres una chica valiente, Clara, dijo Lilian en voz baja. Ya sin voz temblorosa. Te pusiste en medio de todo esto cuando te costaba todo. ¿Mi hijo? El valor a la lealtad y el coraje por encima de todas las cosas. ¿Cuál es tu nombre completo, querida? Clara, respondió Clara, confundida por la repentina intensidad. ¿Clare Evans? Lilian asintió lentamente, grabando el nombre en la memoria. Ve a casa, Clara Evans. Ve con cuidado, y no te preocupes por tu trabajo. Dios lo ve todo, y a veces manda a los que nos aman a equilibrar la balanza. La ciudad bajo el horizonte era un laberinto de poder oculto, y Charles operaba en su centro mismo. Su oficina estaba ubicada en el piso más alto de un discreto rascacielos de hormigón brutalista, muy lejos de los brillantes distritos de la alta sociedad. La habitación era vasta, cubierta de terciopelo pesado que absorbía el sonido, y llena del aroma de cuero añejo y humo de cigarro importado. Charles estaba de pie junto a los ventanales del suelo al techo, mirando hacia abajo los faros que se arrastraban entre la nieve. Era un hombre de finales de los 40, de hombros anchos, impecablemente vestido con un traje azul medianoche a medida que ocultaba las cicatrices de un pasado violento. Su rostro estaba cincelado en piedra, sus ojos oscuros irradiaban una inteligencia quieta y aterradora. Era un hombre que gobernaba legiones con un susurro, un hacedor de reyes en el vasto e invisible submundo de la ciudad. Las pesadas puertas de caoba de su oficina se abrieron en silencio. Su lugarteniente principal, un gigante de hombre llamado Silas, entró. Jefe, retumbó Silas, con la voz baja. Es su madre. Acaba de llegar a casa. Charles se giró desde la ventana. Una sonrisa genuina y cálida suavizó al instante las líneas duras de su cara. Lilian era el único pedazo de luz en su mundo oscuro, el ancla que lo mantenía atado a la humanidad. Bien. Llámale. Pregúntale cómo fue la cena. Pregúntale si pidió lo más caro del menú como le dije. Silas no sonrió de vuelta. Cambió de postura con incomodidad, una rara señal de excitación. Señor. Debería ir a verla. La trajeron a casa en un taxi. Estaba llorando. Su vestido estaba arruinado, cubierto de comida. La temperatura en la habitación pareció caer 20 grados. Charles se congeló. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de absoluta e inquietante quietud. El silencio en la oficina se extendió, haciéndose pesado y peligroso. Traigan el coche, dijo Charles. Su voz era no más alta que un soplo, pero cargaba un peso que hizo que Silas se tensara de inmediato. Ahora. 15 minutos más tarde,
Un pesado SUV negro blindado se detuvo frente al modesto y bien cuidado dúplex donde vivía Lillian. Charles se saltó su habitual escolta de seguridad, subiendo los escalones y abriendo la puerta con su propia llave. La encontró en la pequeña cocina iluminada cálidamente. Lillian estaba sentada a la mesa con una bata limpia, mirando fijamente una taza de té sin tocar. El vestido floral desteñido y el arruinado abrigo de lana estaban apilados en una bolsa de basura cerca de la puerta. «Mamá». Charles lo exhaló, entrando a la habitación. Lillian levantó la vista. Cuando vio a su hijo, la fachada de valentía que había mantenido se hizo añicos de golpe. Lillian soltó un pequeño y quebrado sollozo y se cubrió la cara con las manos. Charles cruzó la habitación en 2 zancadas, cayendo de rodillas junto a su silla. Envolvió sus enormes brazos alrededor del frágil cuerpo de Lillian, estrechándola con fuerza contra su pecho. Sintió cómo temblaba, sintió la humedad de sus lágrimas en la chaqueta de su traje. En todos sus años construyendo su imperio, a través de guerras de territorio y traiciones, Charles nunca había sentido una rabia tan parecida al oscuro y sofocante infierno que se encendió en su pecho en ese momento. ¿Quién hizo esto?, susurró Charles, con la voz vibrando con una violencia terrible y contenida. ¿Quién te tocó, mamá? Dime sus nombres. Lillian tardó varios minutos en calmarse lo suficiente para hablar. Lenta, entrecortadamente, le contó la historia. Le habló del hermoso restaurante, de la sensación de no pertenecer allí. Le habló del gerente, Julian, y sus ojos crueles y despectivos. Le habló de la mujer rica en el abrigo de piel, la sopa derramada, la humillación pública y la amenaza de la policía. Mientras Lillian hablaba, Charles no se movió. No gritó ni golpeó los puños en la mesa. Solo escuchó. Su cara convirtiéndose enteramente en granito, sus ojos oscuros calculando, archivando cada nombre, cada detalle, cada insulto. Pero Charles, dijo Lillian, con la voz cayendo a un susurro urgente, sus manos aferrando las solapas de él. Tienes que escucharme. Hubo una chica. Una mesera. Se llama Clara Evans. Se interpuso frente a ese gerente. Lo detuvo antes de que me lastimara. Tiró su delantal al suelo y me sacó caminando. Perdió su trabajo para protegerme, Charlie. Me dio su último $1 para el taxi. Los ojos de Charles parpadearon. El infierno de rabia cambió, creando un espacio separado y distinto para una gratitud profunda e impagable. Clara Evans, repitió Charles suavemente. No lastimes a nadie, Charlie, suplicó Lillian, con los ojos buscando la cara de su hijo. Por favor, solo quiero olvidarlo. Charles besó suavemente a su madre en la frente. No les voy a poner un dedo encima, mamá. Te lo prometo. No habrá sangre. Charles se puso de pie. Su enorme figura dominando la pequeña cocina. Pero van a aprender una lección sobre el respeto. Van a entender exactamente a quién tiraron a la nieve. Charles salió de la cocina y sacó el teléfono del bolsillo. Marcó un único número de marcación rápida. Silas, dijo Charles, con la voz resonando en el pasillo silencioso. Era la voz del depredador ápice. Fría y absoluta. Reúne a los capitanes. Llama a los recaudadores, a los refuerzos, a todos los del círculo interno. Esta noche no rompemos piernas. Diles que se pongan sus mejores trajes. Vamos a cenar. Clara estaba sentada al borde de su cama sin hacer, envuelta en una manta desgastada, mirando fijamente la escarcha que se formaba en el interior de su ventana de vidrio simple. El pequeño radiador del rincón golpeaba patéticamente, ofreciendo poco calor contra el cortante frío invernal. Habían pasado 4 horas desde que salió del Le Petit Palais. El colapso de adrenalina había sido brutal, dejándola vaciada y temblorosa. Clara había calculado sus finanzas en el reverso de una factura eléctrica sin pagar. Incluso con el dinero que había ahorrado, sin su sueldo ni sus propinas, estaría completamente en quiebra en menos de 2 semanas. Solo la medicación cardíaca de su madre costaba la mitad de su alquiler. El pánico, frío y afilado, le arañaba la garganta. Clara repasó la noche en su cabeza. La sonrisa cruel en la cara de Sylvia Vance. El aterrador agarre de Julian sobre Lillian. Una pequeña voz insidiosa en el fondo de su mente le susurraba que había sido una tonta, que el idealismo no paga el alquiler.
que debería haber agachado la cabeza y haber dejado que la anciana sufriera sola. Clara apretó los ojos, luchando contra las lágrimas. No, susurró Clara a la habitación vacía. Hice lo correcto. Tiene que significar algo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia en el brillante corazón de la ciudad, Le Petit Palais estaba operando a su punto máximo. Eran las 8:30 de la noche, el apogeo de la cena. El salón era una sinfonía de cristales tintineando, risas suaves y jazz. Julian se paseaba por el salón como un pavo real. El feo incidente de la tarde temprana, completamente olvidado. Se detuvo junto a la mesa de Marcus y Sylvia Vance, sirviendo una botella gratuita de Dom Perignon Vintage. Por una velada impecable, señor y señora Vance, sonrió Julian, inclinándose con fluidez. Mucho mejor, Julian, ronroneó Sylvia, tomando un sorbo del champán. El ambiente finalmente es respirable. Afuera del restaurante, la nieve caía más intensa, tendiendo una gruesa manta blanca sobre el adoquín de la calle. Los faroles parpadeaban, proyectando largas y siniestras sombras. Exactamente a las 8:45 de la noche, una caravana de 6 idénticos Cadillac Escalade negros de ventanas polarizadas giró en la calle. Se movían con una lentitud sincronizada y amenazante, deslizándose silenciosamente por la nieve. No se estacionaron en la zona designada de ballet. En cambio, se detuvieron en una formación compacta que bloqueó completamente la entrada principal de Le Petit Palais. Bloquearon la calle en ambas direcciones. Los asistentes de ballet, habitualmente agresivos y rápidos para mover vehículos, se quedaron congelados en la acera. Con los ojos muy abiertos al reconocer las placas y el poder puro e inexpresado que irradiaba la caravana. Las puertas de los SU Versus se abrieron simultáneamente. 30 hombres bajaron hacia la noche helada. Eran individuos masivos, de hombros anchos. No se parecían en nada a la clientela típica de Le Petit Palais. Algunos tenían cicatrices visibles en el cuello. Otros tenían los ojos fríos y muertos de hombres que habían visto y cometido actos indescriptibles. Pero esta noche, por órdenes estrictas de Charles, no iban armados con bates de béisbol ni armas de fuego. Estaban vestidos con trajes inmaculados, caros y a medida. Se movían con una precisión aterradora. 4 hombres se separaron y bajaron por el callejón, posicionándose silenciosamente bloqueando la salida trasera de la cocina. Otros 4 se colocaron hombro con hombro en la acera, creando una pared impenetrable de músculo que bloqueaba las puertas del frente desde afuera. Los 22 hombres restantes, liderados por Silas, marcharon en silencio escalones arriba hacia el restaurante. Dentro, la anfitriona Elena fue la primera en notarlos. Elena levantó la vista de su podio. Un saludo arrogante murió en sus labios mientras las pesadas puertas de roble eran empujadas hacia adentro. Los hombres inundaron el vestíbulo. No hablaron. No gritaron. Simplemente entraron al restaurante y se quedaron ahí, una presencia abrumadora y sofocante de poder físico y violencia tácita. Se desplegaron, alineando las paredes del salón comedor, cruzando los brazos sobre sus enormes pechos. Sus ojos oscuros recorrieron los aterrados comensales. El pianista de jazz tocó una nota disonante que resonó con crudeza. Dejó de tocar completamente, con las manos suspendidas sobre las teclas, congeladas de miedo. El murmullo bajo del salón comedor murió al instante. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas. Las copas de champán fueron bajadas. Los comensales adinerados, titanes de la industria e intocables socialites, de repente se dieron cuenta de cuán increíblemente frágiles eran en realidad. El aire en la habitación se volvió espeso, pesado con el aroma eléctrico y primitivo del terror absoluto. Julian, que había estado riéndose de un chiste en la mesa de los Vance, se giró. El color se drenó completamente de su cara, dejándolo del tono del pergamino viejo. Julian reconoció el tipo de hombres que estaban en su restaurante. Sabía lo que representaban. Desde el centro del silencioso y petrificado salón, la falange de hombres se partió perfectamente por la mitad, creando un pasillo despejado desde la puerta principal hasta el centro del salón comedor. Pasos resonaron en el mármol del vestíbulo. Lentos. Deliberados. Y pesados. Charles entró bajo la luz de los candelabros. No sonreía.
Sus ojos oscuros estaban fijos de frente, bloqueando la mirada de Julian con la precisión de una mira láser. Charles no parecía un cliente. Parecía un verdugo. La tormenta había llegado. Y ya no había a dónde huir. El silencio en Le Petit Palais era absoluto. Era la clase de quietud aterradora que precede a un impacto catastrófico. Charles caminó lentamente por el salón comedor. Sus pesados pasos eran el único sonido que resonaba en los techos abovedados. El aire se sentía delgado, el oxígeno agotándose rápidamente mientras los comensales contenían la respiración. El miedo paralizante los clavaba a sus sillas de terciopelo. Charles se detuvo en el centro exacto del salón, a pocos pasos de la mesa donde estaban sentados Marcus y Sylvia Vance. Charles miró a su alrededor, tomando en cuenta el cristal, el pan de oro, la opulencia. Luego, giró lentamente su mirada hacia Julian, que temblaba tan violentamente que su cabello engominado había comenzado a descolocarse. «¿Es usted el gerente?». La voz de Charles era apenas un susurro, pero resonaba con una autoridad de barítono profunda que exigía un cumplimiento aterrorizado inmediato. Julian tragó saliva con dificultad. La manzana de Adán subiéndole y bajándole erráticamente. «Sí. Sí, señor. Soy Julian. Yo. ¿En qué puedo ayudarlo? Si esto es por dinero de protección, ya pagamos». «No quiero su dinero», interrumpió Charles con suavidad. Charles dio un paso más cerca. Silas se movió detrás de él como una sombra masiva y silenciosa. «Estoy aquí por una reserva. Una clienta que tuvo aquí esta tarde. Una mujer pequeña. Cabello plateado. Llevaba un abrigo de lana gris». Los ojos de Julian se abrieron de par en par. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una velocidad horripilante. La vagabunda. La vieja mujer a la que habían echado a la calle. Julian miró el traje a medida de Charles, miró el ejército de hombres que cubría las paredes de su restaurante, y un sudor frío le estalló en la frente. «Yo. No recuerdo». «No me mienta», dijo Charles, con la temperatura del salón cayendo en picada. «Su nombre es Lillian». Charles hizo una pausa. «Y es mi madre». Un jadeo colectivo recorrió el salón. La cara de Marcus Vance se volvió completamente blanca. Sylvia Vance, por primera vez en su vida, parecía físicamente enferma. Sus manos cubiertas de diamantes temblaban mientras aferraba su servilleta. Charles giró su lenta y devastadora mirada hacia Sylvia. Sylvia se encogió hacia atrás en su silla, presionándose contra el tapizado como si intentara fundirse con él. «Usted», dijo Charles en voz baja, señalándola con un dedo enguantado. «Usted se quejó de su olor. Usted dijo que le arruinaba el apetito. Usted empujó una mesa y le derramó sopa caliente a una mujer de 78 años. ¿Fue? Fue un accidente», balbuceó Sylvia, con la voz partiéndose, su arrogante acento aristocrático completamente desvanecido. «No sabía quién era». «Por favor». «No importa quién era», respondió Charles, con la voz como una cuchilla de hielo. «Era una anciana tomando un tazón de sopa en su cumpleaños. Y usted la trató como basura porque cree que esto». Charles señaló el salón. «La hace intocable». Charles se volvió hacia Julian. El gerente hiperventilaba, con los ojos disparándose hacia las salidas, solo para encontrar enormes hombres en trajes bloqueando cada posible ruta de escape. «Mi madre me pidió que no los lastimara», dijo Charles, acercándose tanto a Julian que el gerente podía oler el humo de cigarro que se aferraba a su traje. «Me pidió que no hubiera sangre, y yo siempre le hago caso a mi madre». Julian soltó un sonido débil y tembloroso de alivio, pero murió al instante cuando Charles continuó. «Pero no puedo permitir que este establecimiento siga existiendo bajo su control». Charles chasqueó los dedos. Silas avanzó cargando un maletín de cuero negro. Lo abrió con un clic y sacó una pila de documentos, dejándolos caer pesadamente sobre la mesa de los Vance, justo al lado del caviar. «Este edificio», dijo Charles suavemente, «es propiedad de una empresa holding. Compré la empresa holding hace 5 minutos. Pagué el doble del valor de mercado en efectivo. El papeleo está finalizado». Julian miró los documentos. Su mente quebrándose bajo el peso de una realidad imposible.
¿Usted? Usted compró el restaurante. Compré el edificio, el restaurante, la licencia de licores, la cubertería y los candelabros, declaró Charles. Lo que significa que en este preciso segundo, está parado en mi propiedad y está allanando. Charles se inclinó hacia adelante. Sus ojos convirtiéndose en abismos negros de pura malicia calculada. Tiene exactamente 30 segundos para salir de mi vista. Va a dejar su abrigo. Va a dejar sus llaves. Va a salir a la nieve exactamente como está. Si alguna vez vuelvo a ver su cara en esta ciudad, mi promesa a mi madre queda sin efecto. ¿Me entiende? Julian se quebró. El arrogante guardián de la alta sociedad se desmoronó en un desastre lloroso y patético. No argumentó. No pidió su abrigo. Simplemente se giró y prácticamente corrió hacia las puertas de entrada. El muro de hombres se abrió justo lo suficiente para dejarlo tropezar hacia afuera, hacia la tormenta helada. Las pesadas puertas se cerraron detrás de él con la finalidad de un ataúd. Charles giró su atención de vuelta a Marcus y Sylvia Vance. Marcus levantó las manos en un gesto de rendición. Su cara rojiza, pálida y sudorosa. Escucha, suplicó Marcus. Podemos arreglar esto. Ponle precio. Puedo extender un cheque ahora mismo. Charles lo miró con una expresión de profunda y aplastante lástima. Tu dinero no me sirve de nada. Levántense. Marcus y Sylvia se pusieron de pie de un salto, dejando atrás sus costosos abrigos y bolsos. Prácticamente se tropezaron entre ellos corriendo hacia la salida. Con la dignidad despedazada, expuestos como las personas pequeñas, crueles y aterradas que verdaderamente eran. Cuando las puertas se cerraron detrás de los Vance, Charles se giró para dirigirse al resto del completamente silencioso y petrificado salón. Sus comidas están pagadas, dijo Charles, con la voz resonando con claridad. Terminen de comer. Pero sepan esto, Le Petit Palais está cerrado. Mañana reabre bajo nueva dirección, y el código de vestimenta queda permanentemente abolido. Charles se giró hacia Silas. Ve a buscar a la chica. Los violentos golpes en la puerta de su apartamento hicieron que Clara gritara. Clara saltó de la cama. El corazón golpeándole las costillas como un martillo neumático. Eran las 9:30 de la noche. Nadie llamaba así a menos que fuera el casero llegando a desalojarla, o la policía. Clara se arrastró hacia la puerta con las manos temblorosas y miró por la mirilla. En lugar de un agente de policía, vio un pecho del tamaño de un refrigerador envuelto en un traje caro. Clara Evans llamó una voz profunda y retumbante a través de la delgada madera. Abra la puerta, por favor. Aterrorizada, Clara desenganchó el cerrojo y entreabrió la puerta. Silas estaba de pie en el oscuro pasillo, viéndose totalmente fuera de lugar en el edificio dilapidado. ¿Quién es usted?, preguntó Clara, con la voz temblorosa. Un amigo de Lillian, respondió Silas, con el rostro suavizándose apenas un poco. Mi jefe quisiera hablar con usted. Está esperando en el coche abajo. Clara dudó. Sus instintos le gritaban que cerrara la puerta con llave, pero la mención de Lillian la detuvo. Clara agarró su abrigo de invierno y siguió al gigante escalera crujiente abajo. Afuera, la nieve caía con intensidad. Al costado de la acera, con el motor en marcha, había un enorme SUV negro. Silas abrió la puerta trasera. Clara asomó la cabeza adentro. Sentado en el lujoso interior de cuero, iluminado por el suave resplandor ámbar de los faroles, había un hombre que Clara nunca había visto antes. Irradiaba un aura de poder peligroso. Pero cuando la miró a los ojos, su mirada era increíblemente cálida. Sentada junto a él, con un abrigo nuevo de cachemira suave e increíblemente lujoso, estaba Lillian. Lillian, jadeó Clara. El alivio inundándole el pecho. Clara subió al cálido SUV. La pesada puerta cerró con un golpe sordo detrás de ella. ¿Está bien? Estaba tan preocupada. Lillian extendió la mano y tomó las manos de Clara, apretándolas con fuerza. Estoy perfectamente bien, mi valiente niña. Quiero que conozcas a mi hijo. Charles. Clara miró al imponente hombre. Charles extendió una gran mano llena de cicatrices. Clara se la estrechó nerviosamente. El apretón era firme, pero sorprendentemente gentil.
Señorita Evans, dijo Charles, con la voz un ronroneo bajo. Mi madre me ha contado exactamente lo que hizo por ella esta noche. Se interpuso entre ella y las personas que intentaban destruir su dignidad. Sacrificó su medio de vida para proteger a una desconocida. Solo hice lo correcto, susurró Clara, mirando hacia abajo. Nadie merece ser tratado así. No, no merece, concordó Charles. He tratado con Julian y con las personas que insultaron a mi madre. No van a regresar a Le Petit Palais. De hecho, Julian ya no trabaja allí. Clara levantó la vista, atónita. Los dueños lo despidieron. Charles ofreció una pequeña y misteriosa sonrisa. Se podría decir así. Recientemente adquirí el restaurante. Ahora es de mi propiedad. A Clara se le cayó la mandíbula. Clara miró a Charles, luego a Lillian. La realidad de quién podía ser este hombre se fue abriendo paso lentamente en su mente. No era simplemente un hombre de negocios. Era algo mucho más poderoso y mucho más peligroso. Pero al ver la forma en que sostenía la mano de su madre, Clara no sintió ningún miedo. Compré el restaurante, continuó Charles, adoptando un tono más empresarial, pero con los ojos manteniéndose amables. Pero no sé absolutamente nada sobre cómo manejar uno. Necesito a alguien que entienda el negocio, que conozca al personal, que conozca el menú, y lo más importante, alguien que posea la clase de carácter y brújula moral que yo valoro. Charles metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pesada llave de hierro forjado. La sostuvo extendida hacia Clara. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, sin aliento. Es la llave maestra de Le Petit Palais, dijo Charles. No le estoy ofreciendo su trabajo de vuelta, Clara. Le estoy ofreciendo el puesto de gerente general y socia operativa. El restaurante es suyo para dirigirlo. Mañana dobla los sueldos del personal. Implementa beneficios de salud completos. Y se asegura de que cualquier persona que cruce esas puertas, ya sea que lleve diamantes o lana remendada, sea tratada como realeza. Clara miró la llave. Las lágrimas se le agolparon en los ojos. Calientes y rápidas bajándole por las mejillas. El peso aplastante de las facturas médicas de su madre, el miedo al desalojo, la desesperación de esa noche, todo se hizo añicos en un instante. Reemplazado por una luz cegadora y abrumadora de esperanza. Clara miró a Lillian, que sonreía con tanta intensidad que parecía 20 años más joven. Tómala, querida, susurró Lillian. Te la ganaste con el corazón. Clara extendió una mano temblorosa y tomó la pesada llave. Se sentía fría contra su piel. Pero era lo más cálido que Clara había sostenido jamás. Clara miró a Charles. Con la visión nublada de lágrimas. Yo no sé qué decir, dijo Clara con la voz ahogada. Gracias. Muchísimas gracias. No me debes ningún agradecimiento, dijo Charles en voz baja. Protegiste lo más importante de mi mundo. Solo estamos equilibrando la balanza. La siguiente noche, las grandes puertas de Le Petit Palais se abrieron al público una vez más. Los candelabros de cristal brillaban, y el pianista de jazz tocaba una melodía alegre y elevada. Clara estaba de pie en el podio principal. Ya no con un delantal cansado, sino con un hermoso traje a medida. El aire se sentía más liviano. El peso opresivo del elitismo, desterrado hacia la noche invernal. En el mejor asiento de la casa, justo junto al ventanal cubierto de escarcha, estaba sentada Lillian. Cenaba sopa de champiñones silvestres y pan sourdough caliente, riéndose libremente mientras su hijo estaba sentado frente a ella. Clara había aprendido que el verdadero poder no se mide por el dinero en tu cuenta bancaria, sino por el coraje de ponerse de pie por los vulnerables cuando te cuesta todo. Si crees en hacer lo correcto, y en que la verdadera bondad siempre encuentra su recompensa, dale like a este vídeo, compártelo, y suscríbete para más historias de justicia y corazón.